tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Estamos aquí otro día más. Hoy no es jueves, es domingo, y es porque estamos haciendo un episodio especial coronavirus, esta vez sobre la Unión Europea. Y bueno, ha pasado algo interesante en este tramo de jueves-domingo. A mí la verdad es que nada. A mí una práctica de derecho y encima sin acabar, ya está. Hemos dicho interesante, Davinia. Recuerda. Es que ha sido muy traumático eso. Ayer hubo competición de bingo en mi pueblo. Oye. Igual ganamos. ¿Cómo que igual? Vale. Qué malo, tío. En realidad llevo preparándoselo 3 semanas y media. ¿No vais a hablar de vuestras torrijas? Bueno, nuestras. En mi caso, de mi madre. Están muy Claro. buenas. Yo las mías, esta vez las han hecho mi hermano. Yo todavía no he hecho ninguna. Pero bueno, con que la hagan mi hermano, a mí me vale. O sea que... ¿Tú comes? Podemos acompañar el café con una buena torrija, ahora que estamos en época de Semana Santa. Yo represento a las personas a las que no les gustan las torrijas, porque no me gustan. Y si llevan canela, pues menos todavía. Una división mitad y mitad. Sin Sí. torrijas. A ver, yo ni fu ni fa, pero yo soy más del típico huevo de chocolate y el roscón, la verdad. Bueno, pues eso no lo he visto yo en mi vida, pero... Eso es ¿Cómo más que no? yo creo. ¿No tenéis huevo y roscón en Pascua? Pues no, aquí en Castilla eso no se estila. Nos regalaban, tío, a mí por Pascua, desde que era pequeña, mis padrinos me regalaban un huevo grande de chocolate y tenía En un Castilla juguete es dentro. española. No. En Castilla es torrija. Torrijas. Yo Pues creo que eso lo de está los huevos de tomada. Pascua es más de lo del conejito y Ya. buscando en Estados Unidos, ¿no? De las Sí. series. No sé. A ver, no sé, pero en Vigo es así, por lo menos. Bueno, como ya hemos dicho, el episodio especial de hoy va a ser de la Unión Europea. La estamos haciendo el día 10, pero la vamos a emitir el 12 de abril, domingo, que coincide con el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Y la ONU nos recuerda hoy que la preservación del espacio ultraterrestre debe ser solo para fines pacíficos. Se puso el día 12 de abril porque fue este mismo día, en el año 1961, cuando se realizó el primer vuelo espacial tripulado pues por un ciudadano soviético, Yuri Gagarin. ¡Viva la URSS! Y por eso, pues, es el Día Internacional. Y vamos a decir unas breves noticias que han ido pasando. Bueno, la primera noticia que vamos a tratar, que realmente serían dos, van ambas sobre la OMS. Y es que últimamente se ha estado hablando mucho de ellas por 2 razones. La primera, Trump ha amenazado con reducir la mitad de los fondos que le estaban destinando a la OMS, pues ha considerado que la OMS ha fracasado y que está mostrando una posición muy favorable a China. Aquí hay que incluir que existe un problema, que la OMS no reconoce a Taiwán y la problemática China-Taiwán pues está presente. A esto el director de la organización ha respondido pidiendo que no se politice el virus. Este mismo dirigente protagoniza la siguiente noticia, y este es Tedros Adhanom, que compareció hace escasos días para desmentir una de las noticias más controvertidas de esta semana, y es la propuesta de unos doctores en la televisión francesa de testar la vacuna del coronavirus en África. Desde la OMS se tachó el comentario de racista y se condenó profundamente esas propuestas a través de estas declaraciones. And will not be a test. Some couple of scientists who said the testing ground for the new vaccines will be Africa. To be honest, I was so appalled. This kind of racist remarks actually would not help. It goes against the solidarity. Africa cannot and will not be a testing ground for any vaccine. We will follow all the rules to test any vaccine or therapeutics all over the world using exactly the same rule. Whether it's in Europe, Africa, or wherever,
And the hangover from a colonial mentality has to stop. Otra noticia que nos ha sorprendido es que Viktor Orbán, el presidente húngaro, como muchos otros presidentes, pues ha establecido medidas ante esta pandemia. El 30 de marzo decretó una ley habilitante, la cual le daba poderes indefinidos durante un tiempo indefinido, cosa que puede ser no muy democrática. Esta ley solo la puede revocar el Parlamento, pero es poco probable que eso pase porque es en el Parlamento donde Viktor Orbán también tiene mayoría absoluta. El Parlamento Europeo ya ha expresado su preocupación ante este tema, pero en verdad no hay mucho que pueda hacer hasta que no acabe la pandemia, así que pues veremos lo que pasa con Orbán y sus poderes ilimitados. Vale, pues hasta aquí las noticias y empezamos con el tema de la Unión Europea. David y Marina nos van a hablar sobre las diferentes instituciones de la Unión Europea y qué pueden hacer estas con respecto al tema del coronavirus. Bueno, sí, antes de nada sí que queríamos romper una lanza en favor de la Unión Europea, ya que pues siempre que hay alguna consecuencia negativa, siempre se le achaca la culpa a la Unión Europea, pero queremos decir que las medidas que lleva a cabo la Unión Europea son debatidas y aprobadas en cierta medida por los presidentes y ministros de los distintos países, que tienen capacidad decisoria para que éstas sigan adelante. Entonces, la culpa de que no salgan medidas, en algunos casos, es de los presidentes y ministros de nuestros propios países. Teniendo esto claro, vamos a explicar un poco de manera muy sencilla cómo se toman las decisiones en la Unión Europea. La Comisión Europea es la que idea las propuestas, o sea, es la que tiene la iniciativa legislativa, es de donde salen las ideas. Esta comisión pasa sus propuestas al Consejo y al Parlamento. El Consejo y el Parlamento pues realizan las enmiendas que crean convenientes y adoptan una propuesta legislativa, es decir, se posicionan a favor o en contra. Si las dos instituciones en una primera ronda están las dos a favor, pues la iniciativa sale adelante, pero si están en contra, vuelve otra vez a pasar por el Consejo y por el Parlamento. Vuelven a hacer enmiendas y vuelven a decidir si a favor o en contra. Si están las dos a favor, vuelve a salir, y si están las dos en contra, se convoca a un comité de conciliación que hace un texto como intermediario y lo vuelve a pasar al Consejo y al Parlamento para que se posicionen a favor o en contra. Si están a favor sale, y si están en contra, pues la propuesta se elimina. Os vamos a intentar mostrar las diferentes instituciones y las medidas que han llevado a cabo, pero ya os adelanto que la mayoría son de la Comisión. Vamos a empezar por el Consejo Europeo, que no hay que confundirlo con el Consejo de la Unión Europea, que yo no sé tampoco por qué les ponen nombres tan parecidos. Pero bueno, el Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de cada país, y lo que hacen es debatir y orientar las políticas que va a llevar la Unión Europea, pero no tiene capacidad de legislar, sino lo que hace es debatir y llevar adelante propuestas para que después se puedan sacar leyes en la Comisión. El pasado 26 de marzo hicieron una tercera videoconferencia en la que mostraron sus preocupaciones y se presentaron las propuestas a la Comisión y al Parlamento. Pasamos ahora al Parlamento Europeo, que es como un foro de debate político y de decisión, es decir, actúa como colegislador compartido con el Consejo, es decir, que tanto el Consejo como el Parlamento son los que dan el visto bueno a las ideas de la Comisión después de presentar enmiendas. Además, también decide acerca del presupuesto de la Unión Europea, supervisa la actividad de la Comisión y de otros organismos de la Unión y coopera con los parlamentos de los Estados miembros. ¿Qué organización tiene? Es el único organismo que es elegido directamente por los ciudadanos, cada 5 años en las elecciones europeas. Tiene un total de 705 diputados y de esos 705, 58 son españoles. Lo importante, que es la Comisión Europea. Es la que tiene un poder ejecutivo y lleva a cabo la iniciativa legislativa, es decir, la que saca adelante las leyes que que después se aplicarán en los estados. Su organización es 27 miembros que se llaman comisarios y es un representante por cada estado. Además, los 27 miembros de esta comisión son propuestos por el Consejo de la Unión Europea y el presidente es electo. Entonces, todos ellos se tienen que poner de acuerdo para enviar propuestas de la comisión al Parlamento.
Además, como curiosidad, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es español y es Josep Borrell, que es del PSOE y ha sido ministro, con Pedro Sánchez ha sido ministro, ¿no? Sí. Vamos a pasar a las medidas en tema sanitario que ha adoptado la Comisión. Por un lado, ha dado apoyo directo al sector sanitario de la Unión, con 6.000 millones de euros, para apoyar pues, los sistemas de salud de los distintos países. De esos 6.000 millones de euros, el 50% es presupuesto europeo y el otro 50% es aportado por los Estados, según las capacidades de los sistemas sanitarios de los países, claro está. Además, en marzo puso en marcha un grupo especial compuesto por 7 epidemiólogos y virólogos independientes, cuyo objetivo es dictar medidas coordinadas y con base científica sobre las carencias de la gestión climática, la definición de prioridades, medidas para hacer frente a las consecuencias, etcétera. Además, la Comisión Europea ha puesto a disposición de forma gratuita las normas europeas sobre el material médico, pues para que los productores que hayan reconvertido sus líneas de producción o los mismos productores de material sanitario sepan las características que tienen que tener sus productos para que sean aceptados por la Unión Europea. Además, ha puesto un control sobre las exportaciones de material médico fuera de la Unión Europea para que antes de exportar esos materiales médicos pues se satisfagan las necesidades que hay en la Unión Europea. Por ello, además, ha establecido 4 procedimientos para adquirir una compra conjunta de equipos de protección individual. El 28 de marzo, por ejemplo, hicieron una compra conjunta en la Unión Europea de mascarillas. El 17 de marzo hicieron 2, una de mascarillas, guantes, gafas y otra de respiradores. Y el 19 de marzo otra de kits de diagnóstico. Además, ahora mismo los kits de diagnóstico tienen que pasar un control antes de enviarlos a los países por la Unión Europea para verificar que no son falsos, porque además de España, muchos otros países pues han recibido millones de test falsos. Entonces, para que eso no ocurra, pues han puesto solución. Y además de esto, han hecho una reserva de equipos médicos como respiradores y mascarillas que se distribuirán pues allí a donde más se necesiten. En cuanto a las medidas que ha llevado a cabo la Comisión sobre fronteras y movilidad, primero aclarar que las competencias en materia de fronteras son propias de cada Estado. O sea, la Unión Europea poco puede decir a cada país de que cierre o no sus fronteras. Que eso es un debate, por ejemplo, que se saca a la luz con el tema de la inmigración. Pues bien, aunque no puede restringir el paso en las fronteras, sí que puede llevar a cabo medidas como restringir o limitar los viajes no esenciales a la Unión Europea. Además, está ayudando también a la repatriación de ciudadanos que se han quedado en otros países fuera de la Unión Europea a que puedan volver a sus casas. Por otro lado, se han habilitado carriles verdes, que son pasos fronterizos, de manera que por ellos solo circulen material sanitario o mercancías imprescindibles, de forma que se garantiza un flujo continuo y rápido a los Estados miembros, porque esto se ha hecho para evitar básicamente que muchos de los pedidos de terceros países se queden retenidos en las fronteras. Otra iniciativa que se ha llevado a cabo es apoyar a las compañías aéreas, porque cada una, esto no sé si lo sabías, a mí me ha parecido bastante curioso, tiene que realizar al día un 80% de vuelos en sus franjas horarias. Si no lo cumplen, al año siguiente les van bajando el porcentaje de vuelos que pueden hacer. Entonces, para evitar que las compañías hagan vuelos fantasmas, les van a ser más flexibles en cuanto a el número de vuelos diarios que tienen que hacer. Por otro lado, también se invita a los Estados miembros de la Unión Europea a que apoyen aquellos viajes o vuelos que se tengan que hacer de mercancías, sobre todo en cuanto al material sanitario. Y para ello se han suprimido los derechos de aduanas y los impuestos que hay que pagar por importar material médico para que así el precio sea más barato. En cuanto a las medidas económicas, nos gustaría destacar que el pasado 25 de marzo la Comisión ha publicado directrices que van a ayudar a los Estados a controlar que las inversiones extranjeras
no influyan demasiado en lo que es la economía nacional. Esto sirve para proteger los activos y la tecnología europea, que es crítica para hacer frente a la crisis. Más adelante os contaremos el resto de medidas económicas en el acuerdo que hicieron el 9 de abril por la noche, muy tarde. También han invertido un montón de millones de euros en investigación y vacunas, ya que, bueno, pues es de la forma en la que la crisis pues se va a acabar tanto sanitaria como económica. Por ejemplo, han destinado 140 millones de euros para desarrollar nuevas vacunas, tratamientos, pruebas de diagnóstico. Además, la Comisión ha ofrecido a CureVac, que es una empresa europea que desarrolla vacunas, bueno, pues altamente innovadoras, y les ha dado 80 millones de euros en forma de préstamo para que pues inicien los ensayos clínicos de una vacuna que tienen bastante potencial de aquí a junio de este año. Además, el 6 de marzo financió 18 proyectos de investigación con más de 48 millones de euros. Y por si esto fuera poco, para aumentar esos proyectos ha convocado unos nuevos concursos a los que va a destinar 90 millones de euros. Además, a la Agencia Global de Investigación le ha donado 1,3 millones y ha creado, esto lo creó en enero, ¿se olerían algo? ¿No se olerían nada? Creó en enero con 15 millones de euros un observatorio de enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, esperamos que alguien a los que va destinado este dinero encuentre la vacuna. En cuanto a la desinformación, la Comisión está en contacto con los ciudadanos en general a través de las redes sociales, pero ya sabemos que a través de ellas se difunden un montón de fake news. Entonces, ha tomado distintas medidas para promover contenidos fidedignos y retirar aquellos engañosos, ilegales o que sean falsos, como pueden ser las teorías conspiranoicas acerca del origen del virus. Además, también ha mantenido reuniones con Google, Twitter, Microsoft y otras empresas para debatir sobre medidas que se pueden llevar a cabo para, contra las fake news. Además, también han hecho una página web sobre la desinformación. Ahora vamos a pasar a resumir lo que ha hecho el Consejo de la Unión Europea. Vale, y os voy a dar un consejo sobre los diferentes consejos que hay en el mundo. Dentro de la Unión Europea hay dos consejos, que son el Consejo Europeo, que hemos mencionado al principio, y está formado por jefes de Estado y de Gobierno, y el Consejo de la Unión Europea, que es lo que vamos a explicar a continuación. Pero no hay que confundir estos dos con el Consejo de Europa, que es una organización internacional completamente ajena a la Unión Europea, o sea, a la institución de la Unión Europea como tal. Pues bien, una vez hecha esta aclaración, el Consejo de la Unión Europea está formado por los ministros de cada país. O sea, se mandan los ministros necesarios según el tema que se vaya a tratar. Su función es representar al gobierno y adoptar legislación europea y coordinar las políticas. Pues bien, en las noticias hemos estado viendo el Eurogrupo. ¿El Eurogrupo qué es? Es un órgano informal en el que se reúnen los ministros de los estados de la zona euro. Hay que aclarar también que la zona euro no es lo mismo que la Unión Europea, porque la Unión Europea está formada por 27 países y la zona euro solo por 19, que son los que usan como moneda el euro. Entonces, debaten cuestiones principalmente económicas, como coordinar políticas o fomentar las condiciones para que haya un crecimiento económico más sólido. Entonces, el Eurogrupo se ha reunido el pasado 9 de abril en respuesta a una invitación que le hizo el Consejo Europeo, que vuelvo a repetir que es el que está formado por los jefes de Estado. Pues bien, ahora Davinia nos va a contar a qué acuerdo han llegado. Además de la vía ordinaria de legislación que hemos mencionado al principio, hay una segunda vía que se hace para ocasiones pues especiales, en la que el Consejo es el único legislador, es decir, es el que aprueba o no aprueba las medidas que le diga la Comisión con sus enmiendas. Entonces, a partir de aquí, podemos decir que la Comisión, antes de que se llegase al acuerdo, el jueves por la noche, relajó el principio de normas de estabilidad presupuestaria. Es decir, que, como ya sabemos, todos los países de la Unión Europea, en sus presupuestos, tienen que cumplir como un objetivo de déficit. Es decir, que no se pueden gastar más de lo que ingresan. Esto es así porque se implantó a partir de la crisis del 2007 para que,
pues los países no incurrieron en una deuda impresionante, pero ¿qué ha pasado? Que con el coronavirus, si los países no entran en deuda, no pueden comprar ni material sanitario ni hacer frente a la crisis. Entonces, bueno, pues la Comisión lo relajó. Además, a partir del 1 de abril también puso en marcha 37.000 millones de euros para, bueno, pues hacer frente a las consecuencias de la crisis del COVID-19. Y luego ya el paquete de medidas que ha llevado a cabo, bueno, que se aprobará, pero que acordó el jueves por la noche después de jornadas interminables de debate, fue 16 horas. una triple red de seguridad. O sea, están basadas en 3 principios. El primero es la creación de una línea de crédito del MEDE, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que contará con 240.000 millones de euros para dar liquidez a los estados. En un principio, los Países Bajos, que eran los que se oponían rotundamente a esto, exigían que esta línea de crédito estuviese vinculada a programas de rescate con ajustes y reformas, es decir, como se hizo en el 2007. Pero España e Italia lograron imponer su pensamiento de que este programa no se vinculase a ese programa de rescate, sino que simplemente esa línea de crédito se usase para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Entonces, cada estado puede recibir hasta un 2% de su PIB y en este caso España pues puede recibir hasta 25.000 millones de euros, o sea que no está nada mal. Y a cambio, los países de la Unión Europea que soliciten esta línea de crédito tienen que cumplir los márgenes de flexibilidad de ese presupuesto del que antes hemos hablado. La segunda parte de este paquete de medidas es la movilización de 200.000 millones de euros por parte del BEI, que es el Banco Europeo de Inversiones, que va a financiar a pequeñas y medianas empresas. Y además esta financiación también puede hacerse mediante los presupuestos de la Unión Europea. Y en tercer y último lugar, han movilizado un fondo de 100.000 millones de euros mediante el SURE, que es un fondo de ayudas al desempleo, para costear los expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, los famosos ERTES. Pero este fondo es avalado por los países, o sea que la Unión Europea ayuda a la financiación, pero no lo paga ella, sino que lo pagan los países miembros. Bien, hasta aquí creo que todo ha quedado más o menos claro, pero vamos a ir con una de las cuestiones clave que han sido bastante mediáticas, que son los famosos coronabonos. Lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla para los que no entendáis mucho de economía, como podemos ser nosotras. No es broma, venga, lo voy a intentar explicar lo mejor posible. Entonces, los coronabonos no son una idea nueva, aunque nos pueda sonar algo así novedoso, pero simplemente le han cambiado el nombre a lo que eran los eurobonos de la crisis de 2007. Entonces, para que lo entendáis, una crisis se paga con deuda. Entonces, cuando hay una recesión, cada país tiene que sacar deuda al mercado para poder sacar dinero de algún lado. Entonces, los coronabonos serían que en vez de cada país saque su propia deuda, juntar en un mismo paquete, en un mismo bono, deuda de todos los países. El problema es que hay países que son solventes, es decir, de los que te puedes fiar, como, no sé, todo el mundo estará pensando en Alemania, y otros países que no lo son tanto, de los que no te puedes fiar mucho porque son el típico amigo que nunca te va a devolver el dinero, ¿no? Que serían, no sé, los famosos PIGS entre los que estamos. Pero bueno. Entonces, ¿por qué surge este conflicto entre unos países y otros? Que no es que unos sean malos porque no quieren aceptar los coronabonos, sino que esto tiene muchas ventajas para los países que no son solventes, porque no tiene apenas costes económicos, ya que estos bonos tienen un tipo de interés muy bajo, y tampoco tienen costes políticos, porque es algo común para todo el mundo. Entonces, estos países lo que quieren es recibir ayuda, pero sin tener que rendir cuentas a ningún otro país. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto a los países que son solventes, estaríamos pensando en Alemania, Países Bajos o países nórdicos, no les beneficia, porque si hubiera algún tipo de problema, serían los que tendrían que cargar con las deudas de los países no solventes. Entonces, en conclusión, los coronabonos serían bonos que emitiría el Banco Central Europeo
y esto aporta una mayor garantía porque tiene menos riesgos que si tú compras deuda a un país soberano, en plan a un país en individual. ¿Qué se ha acordado finalmente? Que no va a haber coronabonos, pero a medio plazo sí que va a haber un fondo de recuperación para después de la pandemia. Esto va a ser debatido y concluido en reuniones próximas, pero se aproxima que va a ser más o menos, se va a destinar entre el 2 y el 3% del PIB de la Unión Europea. Además, este fondo, aunque será de la Unión Europea, las decisiones sobre los aspectos legales, prácticos y de financiación estarán en manos de los propios jefes de Estado y de Gobierno. Además, hay que tener en cuenta que todas estas medidas que se llevan a cabo están reforzadas con lo que se llaman estabilizadores automáticos. Esto puede sonar un concepto muy abstracto, pero básicamente lo tiene cada país, aunque no se vea. Y es que son instrumentos fiscales que operan de forma anticíclica. Esto quiere decir que los estabilizadores automáticos son unas herramientas que usamos cuando estamos en crisis para tratar de minimizar el efecto que va a tener la crisis. ¿Cómo se consigue? Estimulando la demanda. Y esto el gobierno lo puede hacer o reduciendo los impuestos o aumentando el gasto público. Así se hace que, debido a la inversión que se va a realizar en el país, se estimula la economía y la demanda. Y sería beneficioso para la recesión. Bien. Sí, está bien. Vamos a pasar ahora a hablar del Banco Central Europeo, que es un organismo también de la Unión Europea, pero que puede tomar decisiones y ejecutarlas pues un poco al margen de las otras tres instituciones, aunque unas dependen de otras. Su función, ¿cuáles son? Gestionar el euro, mantener la estabilidad de precios o dirigir la política económica y monetaria. Además, establece los tipos de interés mediante el control de la oferta monetaria y la inflación, que es la subida generalizada de precios. ¿Sus miembros quién son? El presidente, que es Christine Lagarde, en este caso presidenta, y su vicepresidente, que es Luis de Guindos, que fue ministro de Economía cuando estuvo aquí presidiendo España, Mariano Rajoy. Y además también lo forman los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países de la Unión. En este caso, pues el gobernador del Banco de España pues formaría parte del Banco Central. El 12 de marzo llegaron a dos conclusiones muy precisas sobre qué había que hacer para atajar la crisis y la primera, decidieron llevar a cabo operaciones de refinanciación adicionales a muy largo plazo para que los países pues tuviesen liquidez de inmediato. Estas operaciones se hacen para evitar la caída monetaria y las restricciones de liquidez que acompañan, pues cuando tenemos crisis pues siempre hay capacidad de menos liquidez en los países. ¿Cómo quieren hacer estas operaciones? Pues mediante la prestación de capital a bancos y comprando títulos de deuda pública. Además, llevaron a cabo un plan de compra de emergencia pandémica que consiste en comprar deuda de activos públicos y privados de los países de la eurozona, a la que van a destinar 750.000 millones de euros. Y así, pues los gobiernos se aseguran la financiación para sus planes de estímulo de la economía. Sí, pero bueno, muchos os habréis preguntado en vuestra vida la pregunta del millón, que es ¿por qué no se crea más dinero, o sea, más billeticos para la economía? Pues bien, nosotras desde nuestro punto objetivo de la vida vamos a intentar mostraros las dos posturas que hay de por qué no se crea más dinero. Bueno, la primera es en contra de esta opción y es porque al crear más dinero hay un aumento generalizado de los precios, lo que se llama popularmente como hiperinflación. Y esto haría que se devaluara la moneda, o sea, el euro, con respecto a otras, es decir, pierde todo su valor. Pero también han propuesto ahora en Reino Unido la otra postura, que es crear dinero. Esto se conoce como monetización de deuda y consiste en que el Banco Central cree dinero para financiar la deuda pública. Estas prácticas están limitadas, por ejemplo, en Europa por
lo que he mencionado de que porque se consideran políticas inflacionistas. Pero los defensores de crear más billeticos consideran que los bancos privados realmente ya están creando dinero, aparte del Banco Central. Crean dinero cada vez que emiten créditos, préstamos, ya sea a familias o a empresas. Y que, como ya están generando ellos mismos, o sea, al decir bancos privados me refiero a los bancos en los que puedes ir en tu pueblo, yo que sé, a Caixa, a Santander, sin hacer ningún tipo de promoción, por supuesto. Bueno, ellos mismos crean dinero al emitir préstamos a las familias. Entonces, si eso no genera una subida de los precios y una inflación, ¿por qué lo iba a hacer el Banco Central al emitir el mismo dinero? Entonces, esta es un poco lo que se preguntan los defensores de crear más dinero. Por último, nos gustaría mencionar otro organismo de la Unión Europea, que es el Servicio Europeo de Acción Exterior, que lo único que está haciendo es trabajar junto con la Comisión y, por ejemplo, con los socios internacionales del G7 o de la OTAN, a través del sistema de alerta rápida que fue creado en marzo del año pasado. Y básicamente es eso, ese es el resumen en general de lo que está haciendo la Unión Europea. Para finalizar con el episodio de hoy, nos gustaría hacer una reflexión sobre si creemos que la Unión Europea va a salir más fragmentada o más unida. Así que, Davinia, ¿qué opinas? Bueno, yo antes de nada sí que quería decir que creo que el principal problema de la Unión Europea, bueno, en realidad tiene dos, y creo que es uno la desinformación y otro la vagancia de las personas. Por un lado, bueno, aunque están los dos interrelacionados, sí que creo que la Unión Europea sí que tiene un problema de propaganda, o sea, no se sabe publicitar, no sabe cómo contactar con los ciudadanos para que vean que la Unión Europea es muy positiva, pero también creo que los ciudadanos tenemos el deber de informarnos sobre qué hace la Unión Europea, cuáles son todos esos aspectos positivos que tiene, yo que sé, a niveles económicos, social, cultural, yo que sé, los Erasmus, el espacio Schengen. Me gustaría hacer una... Sí. Investigando para hacer el episodio, he encontrado que hay bastantes recursos educativos, sobre todo para universitarios, como plataformas que te da la Unión Europea para hacer debates. También hay como una biblioteca virtual con un montón de información a tu disposición, y yo creo que eso realmente es justamente lo que estabas diciendo, que no se sabe que está ahí. Pero yo creo que también porque nosotros no hacemos por saber. Ya, pero yo creo que es más importante eso, ¿eh? Claro, en plan el que saber, no, pero el que no tampoco hacemos. se publicita, yo creo. Sí, pero pero es que lo de publicitarse es relativo porque, por ejemplo, tú si entras en la página, yo misma he estado suscrita al boletín y que te envían una serie de ideas que puedes hacer para publicitar el trabajo, tipo, explícale a toda la gente que te conoce lo que no sabe de la Unión Europea, públicalo en redes, publica esto en redes, no sé qué. O sea, ellos sí que se mueven y sí que lo intentan. El problema es que yo creo que la gente ya le llega, o sea, asume que ya le llega con sus propios problemas y que no se tiene que meter en más. Claro, no, y es que además es contradictorio porque las noticias buenas no nos llegan, pero las malas sí. Y yo creo que de la desinformación y ahora mismo los bulos que existen y del desconocimiento es de donde salen los partidos políticos extremistas, populistas y que son totalmente antiglobalización, porque si lo pensamos ahora mismo, ¿qué sería de España si no existiese la Unión Europea? O sea, no sería nada. Ya, pero es que eso muchas veces es problema de los medios de comunicación. Precisamente, por ejemplo, en una de las prácticas de clase yo estuve hablando de eso, en plan de cómo trataban el tema de la Unión Europea, y prácticamente todos los periódicos españoles son súper críticos con la Unión Europea. Y a cualquier cosa que hace mal lo destacan y no hablan realmente de las cosas buenas o de las medidas que tiene. Ya. Y en cuanto a si en la Unión va a haber más cohesión o menos cohesión, yo creo que tras esta crisis sí que ha quedado en evidencia que la única manera de reconstruir la sociedad, o sea, económicamente, socialmente, culturalmente, es a través de la cooperación y la ayuda mutua e internacional. Entonces, no sé, ¿qué mejor organización que la Unión Europea para hacer esto? O sea, si en un mundo que tiende a la globalización y al universalismo nos posicionamos en el
antiuniversalismo y antiglobalización, pues creo que estamos en la ruina. Entonces, bueno, espero y creo que la unión se refuerce aún más. En mi opinión, no creo que la Unión Europea se vaya a romper, pero también creo que nunca va a estar muy unida, porque son demasiadas las diferencias ideológicas entre los países, más que nada porque depende del partido que gobierne en el país, y ya hemos visto que muchos de los organismos son los propios representantes del gobierno los que están en las instituciones de la Unión Europea. Entonces, mientras existan diferencias tan evidentes entre los países, o haya países extremistas en el gobierno, otros conservadores y tal, es muy difícil llegar a un acuerdo, porque si ni siquiera en un propio país, lo vemos a pequeña escala, no se pueden poner de acuerdo entre ellos, pues menos al conjunto europeo, más difícil aún, porque también hay que sumar las diferencias culturales. Así que yo creo que no se va a romper, pero tampoco va a estar unida, o sea, va a seguir igual que siempre. Yo creo también que la diversidad de la Unión Europea es lo que nos hace fuertes, porque igual una medida que peque mucho de dar dinero, que no se tenga en cuenta las consecuencias sociales, y a la vez una medida que peque mucho de austeridad, como las que se llevaron a cabo en 2007, pues son un poco extremistas y no favorecen. Entonces yo creo que siempre lo que favorece es tener en cuenta las opiniones de todos, como han hecho en este acuerdo, y sea la propuesta mejor o peor, es de la voluntad de todos. Entonces, bueno, esperemos que funcione. Yo creo que también puede parecer que se va a fragmentar, porque siempre de cada gobierno, encima en esta crisis que las cosas van mal, le echan la culpa a la Unión Europea para quitársela ellos de encima. Pero también viendo la evolución histórica de la Unión Europea, en verdad ha estado todo el rato viviendo crisis, la crisis de 2007, después la crisis de inmigrantes, después el Brexit, ahora esta crisis, y toda esa crisis ha ido sobreviviendo. O sea, yo creo que también pongo mi esperanza en que va a sobrevivir esta crisis. Sí, o sea, yo el otro día vi una entrevista que hicieron a Zapatero y decía que lo que vivía ahora mismo la Unión Europea es que estaba viviendo por encima de sus posibilidades, porque digamos que Occidente en el siglo pasado era la potencia mundial, entonces claro que todos pues gastábamos mucho, teníamos mucho dinero, pero que ahora, al no ser esa potencia mundial Occidente, sino que ahora mismo se ha distribuido, España vive por encima de sus posibilidades. Bueno, no España, sino Europa y Occidente. Entonces es de ahí de donde viene la deuda y de donde viene todo, por vivir por encima de nuestras posibilidades. O sea, me pareció muy interesante y sí, bueno. Es posible, es una buena reflexión Sí, también. me pareció muy no sé qué pensáis vosotros, los que nos estáis escuchando, podéis dejárnoslo como comentarios. ¿Qué pasará con la y Unión un poco Europea? para generar debate. ¿Qué pasará con la Unión Europea? Es la pregunta que os planteamos. Pues bueno, terminamos el episodio. Seguramente sea más largo de lo que esperábamos, pero creo que hemos resumido bastante bien lo que hace cada órgano de la Unión Europea y las diferencias que hay entre estos, porque puede dar mucha confusión. Así que pues esperamos vuestro feedback y que nos sigáis en las redes sociales, @café_de_las4 en Twitter, en Instagram, y también estamos en YouTube y en Facebook si nos queréis buscar. Y pues bueno, adiós, esperamos que os haya gustado y nos vemos el siguiente jueves. ¡Bien!